En el año 2010, en Chile, un terremoto de 8.8 grados dejó un saldo de 156 personas fallecidas. Ese mismo año en Haití, un terremoto de 7.3 grados dejó un saldo catastrófico de más de 200.000 personas fallecidas. ¿Qué hace que una población sea tan vulnerable a un peligro y otra no tanto? ¿Por qué razón el sismo causó tanta devastación en Haití? En solo unos minutos, una ciudad quedó en ruinas, sepultando a una gran parte de su población. La Organización de las Naciones Unidas estima que el número de víctimas habría superado las 300.000 personas. Las imágenes de aquel día son bastante duras. Una ciudad con viviendas seguras y muy bien organizada y preparada para un sismo es una ciudad con baja vulnerabilidad y está sometida a un riesgo menor. En consecuencia, el daño ocasionado será menor. Por el contrario, si tenemos una ciudad muy densamente poblada, con viviendas muy precarias, entonces la vulnerabilidad aumenta, el riesgo es mayor y en consecuencia el daño ocasionado será mucho mayor, que fue lo que sucedió en Haití. Existen diferentes metodologías para estimar la vulnerabilidad de una población. Para el caso de Lima, INDECI ha considerado la metodología de PREDES, que evalúa tres aspectos. La vulnerabilidad física. Los materiales de construcción como el adobe, paja o caña tienen valores de riesgo más altos debido a que tienen menor resistencia. Gran cantidad de viviendas en Lima son muy antiguas y muy vulnerables a un sismo. Adicionalmente, hay una gran cantidad de viviendas informales que carecen de un diseño estructural y han sido construidas sin supervisión profesional. Se estima que más de 1 millón de viviendas en Lima han sido construidas por personal no calificado y estarían expuestas a niveles de riesgo bastante altos. La vulnerabilidad social tiene que ver con la densidad habitacional. El distrito de Comas, por ejemplo, supera los 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Las zonas de mayor concentración económica están muy tuburizadas y son puntos críticos de la ciudad. La vulnerabilidad económica tiene que ver con el aspecto sanitario. Muchas personas emplean como servicios higiénicos pozos o acequias, lo cual contribuye a la proliferación de enfermedades y plagas, que después de un sismo se presentan con mucha frecuencia. En el departamento de Lima, cerca de 1,5 millones de personas habitan viviendas con deficiencias importantes en los servicios sanitarios. Si analizamos el terremoto de 1746, vamos a ver que Lima presentaba los tres tipos de vulnerabilidad. Aunque el tsunami no alcanzó la ciudad, el sismo causó gran destrucción. Los materiales de construcción empleados no fueron el principal problema, pues otras edificaciones similares quedaron en pie. El principal problema fue la disposición de los elementos estructurales, que brindaba muy poca estabilidad. De 3.000 construcciones que existían, solo 25 quedaron en pie. Lima tenía 60.000 habitantes y ocupaba menos de 8 kilómetros cuadrados, considerando el barrio del Rímac y los alrededores. Su densidad habitacional superaba los 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Si lo comparamos con la densidad actual de Lima, que es un poco más de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado, se puede apreciar que Lima era una ciudad muy densamente poblada. Y aunque Lima no era una ciudad con gente pobre, era muy vulnerable en el aspecto sanitario. Los canales de riego prehispánicos que cruzaban la ciudad fueron usados como acequias, y en las periferias el río empezó a ser contaminado, y con ello se contaminó toda la red de canales de riego que anteriormente había sido usada con fines agrícolas. Con ello se expuso a la población a enfermedades y plagas.
El terremoto fue devastador. Se estima que fallecieron entre 10.000 y 15.000 personas, cerca del 25% de la población. Fue un golpe muy duro para el virreinato peruano. Lima hoy mantiene los 3 tipos de vulnerabilidad, y no solo eso, sino que además las ha incrementado exponencialmente. En 2017, INDECI publicó el escenario sísmico para Lima y Callao después de un sismo de 8.8 grados, considerando en el análisis de riesgo la cantidad de personas y viviendas afectadas. También los centros de salud, hospitales e instituciones educativas que podrían quedar muy afectadas tras el sismo. Debido a la complejidad del análisis, no se ha incluido edificaciones públicas y privadas que también presentan un alto riesgo. Tampoco se cuenta con un diagnóstico estructural de los puentes y su nivel de afectación. La ciudad tiene un núcleo urbano con edificaciones modernas que soportarían de manera satisfactoria el sismo, pero en las periferias de la ciudad es donde se halla el principal problema en cuanto a precariedad y hacinamiento. El crecimiento tan desordenado e informal de la ciudad ha generado enormes extensiones de territorio, donde la población es altamente vulnerable, no solo a movimientos sísmicos, sino a toda clase de peligros. Las conclusiones del análisis de riesgo, publicado en 2017, son catastróficas. Se estima que el sismo dejará más de 100.000 personas fallecidas, más de 2 millones de heridos, más de 300.000 viviendas destruidas y más de 600.000 viviendas quedarían inhabitables. Entre hospitales y centros de salud, 149 se encuentran en alto riesgo y 51 en muy alto riesgo. En cuanto a instituciones educativas, 4.016 se hallan en alto riesgo y 1.052 en muy alto riesgo. Las labores de rescate y atención médica se dificultarían aún más por las condiciones de inaccesibilidad en muchas zonas críticas. Las pérdidas económicas superarían los 37.000 millones de dólares. Lima requiere con suma urgencia un conjunto de acciones destinadas a reducir el riesgo, y para ello se requiere un plan estratégico que fortalezca la organización y la capacidad de respuesta de la ciudad frente al peligro. El reordenamiento del territorio es un aspecto básico, y para ello la Municipalidad de Lima ya tiene sectorizada la ciudad, pues se requiere actuar dentro de un marco jurídico legal. Gran cantidad de viviendas requieren ser reubicadas para salvaguardar la integridad de sus ocupantes. Existe infraestructura que pone en riesgo a la población y necesita ser reubicada. También existe una gran cantidad de conexiones clandestinas, las cuales deben ser clausuradas. Se requiere reordenar los espacios públicos y mejorar las rutas de evacuación por tsunami en las playas de la Costa Verde, que presentan un elevado riesgo, especialmente en los meses de verano. El reordenamiento de las zonas de mayor congestión y concentración de personas debe ser inmediato. El número de zonas críticas por movimientos de masa es muy elevado, por lo que se requiere emplear los recursos de manera razonable en obras como mallas de contención y muros de contención, pero solo en determinados puntos de la ciudad donde el impacto de reducción de riesgo sea máximo. Varios tramos de los acantilados de la Costa Verde requieren un mejoramiento de la estabilidad de sus taludes, y muchos puentes vehiculares y peatonales requieren reforzamiento de sus estructuras. Las vías de acceso más importantes en la ciudad requieren en algunos casos la colocación de estructuras de contención
y en otros casos la ampliación de la vía, para así evitar el bloqueo de la comunicación con las demás regiones. Los principales hospitales van a brindar atención inmediata a un número elevado de heridos. Por ello, las vías de acceso deben ser vías exclusivas, amplias y seguras. Del mismo modo, los refugios temporales deben ser accesibles y seguros para el traslado de la ayuda humanitaria, que en los días siguientes será de vital importancia. Distritos como San Isidro y La Molina cuentan con decenas de refugios debidamente señalizados, pero esto se debe replicar en todos los distritos de la ciudad. El reforzamiento estructural de viviendas puede ayudar mucho a reducir el riesgo. El Estado viene entregando bonos valorizados hasta en 15.000 soles para el reforzamiento de viviendas precarias en distritos como Chorrillos, Lurín y Villa El Salvador. La iniciativa es muy importante y ha tenido un impacto positivo en la población. Sin embargo, la medida aún resulta insuficiente, dada la masiva cantidad de viviendas precarias. Por ello es necesario que sean los mismos ocupantes los que inviertan en el reforzamiento de sus viviendas. Existen organismos e instituciones que brindan asesoramiento gratuito e incluso soluciones a bajo costo. El Ministerio de Salud ha firmado un convenio para realizar reforzamientos estructurales en algunos hospitales de Lima, lo cual es un avance muy importante, pero se requiere que esta medida se extienda a más hospitales y centros de salud, pues la cobertura médica es vital después del sismo. Un sistema de alerta temprana previene a la población segundos antes de que las ondas sísmicas lleguen al territorio. En Lima se viene implementando la instalación de este sistema, aunque todavía no se cuenta con una fecha de operación. De otro lado, la Municipalidad de Lima viene implementando un sistema de comunicación privado para operaciones de emergencia. Una cultura de prevención de riesgos en la población es determinante. Tener en cuenta el comportamiento que se debe tener durante un sismo, tener correctamente identificada y conceptualizada la señalización de seguridad, identificar los mapas con las zonas de riesgo en la ciudad y las rutas de evacuación hacia zonas altas en caso de tsunami, ubicar las zonas de refugio temporal, formar brigadas y tener planes de contingencia familiares, contar con la ya conocida mochila para emergencias, hacer un uso correcto del teléfono después del sismo y contar con una radio portátil para mantenerse informado.